Buenas tardes de nuevo. Quiero dar las gracias a los panelistas anteriores y también comunicaros que nosotros hemos invitado a los grupos parlamentarios más relevantes y, como no, al Grupo Parlamentario Socialista, tanto en el Congreso como en el Senado, a Esther Carmona, a Ana Prieto, y hemos tratado de que viniera más gente. La verdad, mañana hay un pleno, entonces bastante gente. Ha habido varios que nos han excusado porque estaban de viaje o bien en avión o bien en el AVE viniendo para Madrid. Y bueno, la verdad es que ha sido complicado el poder coordinar. Nos hubiera gustado tener aquí la presencia y la voz del Grupo Socialista, pero no ha sido posible. Entonces, por nosotros que no quede. Bueno, quiero dar las gracias a todos los panelistas de esta sesión. Muchísimas gracias a Julio Sánchez Fierro, al doctor Juan Abarca, a Jesús Aguilar, a Tomás Cobo, como no, Ricardo de Lorenzo, una eminencia en el mundo de la legislatura, de la legislación, perdón. Y nada, sin más, vamos a empezar con una breve exposición de cada uno, donde de alguna manera digáis qué es aquellos aspectos más relevantes y más importantes, más urgentes que habría que acometer. Porque claro, si nos ponemos a hablar sobre lo que habría que hacer del Sistema Nacional de Salud, pues tendríamos que tener por lo menos una hora cada uno, ¿no? Así que voy a dar la palabra en este orden de turnos. Primero a Julio Sánchez Fierro, luego el doctor Juan Abarca, Ricardo Lorenzo, Tomás Cobo, Jesús Aguilar y Enrique de Porres, que no lo veo en este momento, pero estaba, ¿no? Bueno, se incorporará. Como está al final, seguro que no va a haber problemas de ello. Entonces, sin más, Julio, por favor, tienes la palabra. Activa el micrófono, por favor. No te oímos, no te oímos. Hay un micrófono ahí virtual que pone desactivar audio o activar audio, abajo a la izquierda. Ahora. No, lo has vuelto a cerrar. Ahí. A ver, habla ahora. No, pues es un problema de tu ordenador, entonces, porque no te estamos oyendo. Si te parece, a ver si te ayudan a resolverlo. A ver si te pueden ayudar a resolverlo, porque no te oímos, y vamos a dar el paso entonces a la palabra a Juan Abarca. Don Juan, por favor, tienes la palabra. Hola, ¿me oís? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, pues a mí me gustaría hacer una pequeña introducción basada en la situación. Yo creo que venimos de un sistema sanitario que tradicionalmente ha dado un servicio excelente y de calidad, que desde el año 2007, me refiero a un sistema sanitario público, que desde el año 2000, que es la base sobre la cual se tiene que sustentar toda la calidad asistencial de la sociedad, toda la asistencia sanitaria. Desde el año 2008, consecuencia de la crisis económica, progresivamente fue cada vez perdiendo más, se fue empobreciendo por la falta de inversión. En ese tiempo el sector privado es verdad que siguió invirtiendo, y yo creo que la pandemia, de alguna forma, después de 21 meses, pues ha llevado al sistema sanitario a una situación de gravísima, en situación de grandísima ineficiencia, ¿no? Con listas de espera descontroladas. No me refiero a las conocidas, me refiero a las que están antes de la atención primaria, con muchísimos problemas de coordinación. Entonces, yo creo que, sinceramente, vivimos, porque además esta crisis coincide con la entrada, con la llegada que ha venido precipitada por la pandemia de temas como la digitalización y como otras cosas que claramente van a marcar un antes y un después en el desarrollo de la medicina y de los sistemas sanitarios. Y creo que vivimos un momento crítico, ¿no? En la cual creo que todos los que estamos aquí presentes, que no estamos de paso, sino que somos
parte del sector, nosotros somos el sector sanitario, formamos parte del sector sanitario, pues quizás debamos de dejar un poco en un lado nuestros intereses individuales y entre todos mirar qué es lo mejor para el sistema sanitario público a fin de levantarlo y de cohesionarlo, ¿no? Y por tanto, yo creo que aquí hace falta primero una dosis de humildad, menos autocomplacencia, saber realmente cuál es la situación que estamos viviendo, saber que tenemos que trabajar todos juntos, lo que implica necesaria y obligatoriamente contar dentro del Sistema Nacional de Salud, junto con los recursos públicos como los privados, no me refiero solamente a hospitales y aseguradoras, sino a la farmacia. Tenemos que hablar a las farmacias, a la distribución, a los profesionales. Tenemos que tratar de tener un sistema cohesionado, interoperable, y todo eso no se va a poder hacer si no existe claramente conciencia de que hay un problema y de que esto solo lo vamos a sacar adelante si trabajamos todos conjuntamente, partiendo de la realidad y dejándonos de demagogia, ¿no? Y yo, pues, simplemente para acabar esta breve introducción, yo creo que es imprescindible ir hacia, o sea, hacer grandes reformas ahora con la ley de cohesión e igualdad que está en anteproyecto, en consulta pública. Creo que es una buena oportunidad para poner en valor determinadas circunstancias y creo que debemos ir hacia, como digo, contemplar un sistema que integre a todos, que cuente con todos, que piense sobre todo en que el sistema sanitario público es la base fundamental y que requiere más financiación y sobre todo también más eficiencia, y debemos ir hacia un modelo de gestión que garantice pues esa transparencia, esos resultados, es decir, todo lo que no tiene que ver con la gestión pública directa, sino con otros modelos de gestión que también pueden ser modelos de gestión a través de empresas públicas, ¿no? Pero creo que todo lo que sea apoyar y mantener el sistema estatutario, que de alguna manera lo que viene a prevalecer es la estabilidad laboral por encima de los resultados sanitarios, creo que es un desastre. Más o menos. Muchísimas gracias, Juan. Yo creo que esperemos que todos tomen conciencia de la situación y de la importancia de nuestro Sistema Nacional de Salud y de la necesidad de estar integrado con la sanidad privada también. Muchísimas gracias. Ya te seguimos por tus comentarios en las redes sociales, que son siempre muy interesantes y muy aprobadas por todo el mundo. Bueno, Julio, yo creo que ya tienes sonido. ¿Puedes hablar? Creo que sí, ¿no? Ah, perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahora te oímos con mucha claridad, así que tienes la palabra. Bueno, pues en primer lugar pido disculpas por estos problemas técnicos y en todo caso agradezco de manera muy especial y efusiva a la Fundación Bamber y a ti, Ignacio, por esta invitación. Y coincido contigo plenamente que seguramente con una hora para cada uno no tendríamos bastante para describir los problemas en una lista o en una agenda de temas pendientes que se acumulan sobre nuestro Sistema Nacional de Salud. Ciertamente hay temas que son de carácter estructural, que requieren reformas en profundidad, y otros que son ajustes técnicos, no por ello menos importantes. Pero yo creo que más allá de la enunciación de todos y cada uno de ellos, que realmente yo creo que sería como una especie de rosario con misterios dolorosos aparentemente, yo creo que lo importante es buscar las vías de solución. Y yo creo que sin desconocer el listado de problemas, yo creo que habría que ver qué camino o por qué caminos podríamos discurrir para tratar de resolverlos, ¿no? Yo aquí creo que deberíamos poner el acento fundamentalmente en dos cuestiones. Una, que es la política sanitaria, y dos, el tema de la cultura sanitaria. La política sanitaria escrita con mayúscula, es decir, esa que tiene como primeros intérpretes a los parlamentarios. No es lógico, ni está establecido así en nuestra Constitución, que el Consejo Interterritorial sea un lugar de debates políticos, sino de políticas con minúscula de gestión sanitaria. El artículo 149 de la Constitución es inequívocamente el que nos ayuda a interpretar que esto es así. Por tanto, el Congreso de Diputados y el Senado deberían recordar la actividad y el impulso para las grandes decisiones y líneas directrices del sistema sanitario. Esto ha pasado antes
y puede seguir pasando en el futuro. Ha pasado antes y baste recordar cómo todos los grupos parlamentarios se pusieron de acuerdo en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud en el año 2003, cuando se culminó el proceso de transferencias. Evidentemente, pasó 3/4 de lo mismo con la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Después ha habido, diríamos, etapas intermitentes, pero con pocos avances. Realmente, ahora, ¿qué elementos de esperanza tenemos pese al clima político tan difícil en el que estamos instalados? Pues tenemos dos precedentes próximos que nos pueden alumbrar cierta ilusión de que el diálogo pueda recuperarse. Por una parte, estaría la Comisión de Reconstrucción Social y Económica que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados hace un año, fue exactamente en julio del año pasado, donde se apuntaron no solamente los problemas, sino también líneas de solución, digamos, en función de algunos de los problemas importantes que ya en la mesa anterior se han podido destacar. Y también en el caso del Senado, basta recordar cómo los acuerdos que hubo en medicina personalizada de precisión significan un rumbo importante para ayudar a un cambio de paradigma en el modelo de sanidad que nosotros hemos vivido. Por tanto, pidamos al Consejo Interterritorial que haga su trabajo, el de políticas y acciones de gestión, que con el mayor consenso posible, ciertamente, y que el Congreso de Diputados y el Senado hagan su labor. Otro tanto hay que decir de los parlamentos autonómicos. En modo alguno hay que olvidarse de la labor tan importante que les corresponde para impulsar políticamente las acciones de carácter sanitario, para que no se conviertan en una acción tecnocrática ni y menos que nos lleve al desaliento. Evidentemente tenemos que poner el acento en la humanización, en la transparencia, en la participación, en considerar que la rendición de cuentas a los ciudadanos debe ser parte del Sistema Nacional de Salud, de la cultura del Sistema Nacional de Salud. Esa cultura colaborativa entre lo público y lo privado, esa cultura colaborativa entre los investigadores y los que están en el mundo de la clínica, esa relación que es patrimonio inmaterial de la humanidad, como es la relación. Parece que se le va la conexión. Vale. Julio. Perdón, creo que si estos extremos se llegan a resolver, nos encontraremos en el camino de la solución. Las soluciones vendrán y la financiación será posible, la equidad será no un sueño, sino será una realidad. Creo que hay mucho trabajo por hacer, pero para eso tenemos que avanzar en lo que es la política, en lo que es la gestión, cada uno en su campo. Y perdón por las interrupciones. Muchísimas gracias, Julio. La verdad es que ha dicho mucho en breve tiempo, a pesar de las intervenciones. Muchísimas gracias, muy interesante todo. Y vamos a pasar, sin más dilación, la palabra a don Ricardo de Lorenzo, que como todos sabéis es presidente de la Sociedad Española de Derecho Sanitario y director de un bufete paradigmático en el mundo de la sanidad. Ricardo, tienes la palabra. Bueno, pues por supuesto mi agradecimiento a la Fundación Bamberg, a ti, Ignacio, por la invitación a esta sesión, que es la voz de la sociedad civil tras la pandemia y la obligada reforma del Sistema Nacional de Salud. Yo quisiera, para justificar lo que entiendo que es crucial, recordar que el martes pasado nuestra ministra de Sanidad, Carolina Darias, solicitaba ante la Organización Mundial de la Salud una ley a nivel global
para hacer frente a la COVID-19, sobre todo después del surgimiento de la nueva variante Omicron. Palabras textuales eran que sería un instrumento que serviría para complementar y reforzar el cumplimiento del actual reglamento sanitario internacional y reforzar, decía, el liderazgo de la OMS en la arquitectura. Lo cual, pues creo con toda claridad que es una contradictio in terminis, porque solicitarla a nivel global y rechazarla a nivel nacional cuando se ha puesto de manifiesto la insuficiencia del marco actual de la legislación reguladora de la emergencia, pues está claro. Y esta circunstancia además se ha agudizado por la falta de coordinación del Sistema Nacional de Salud, pero en sí misma ha evidenciado un problema de insuficiencia de medios, de procedimientos y de reglas comunes para luchar eficientemente en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. En síntesis, y después volveré a un aspecto que ha tocado Julio, que creo que es trascendental, que es el de transparencia, que tenemos unas herramientas jurídicas insuficientes, puesto que con las que contamos son la Ley de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública y la Ley General de Salud Pública de 2011, que si bien es cierto que es en lo que se está basando Félix Bolaños y otros portavoces del gobierno, si bien es cierto que pueden permitir que se tomen medidas de control de personas enfermas o sus contactos en pro de la salud pública, la verdad es que son totalmente imprecisas, porque para llegar a ello se tendría que ir a una interpretación de su artículo 3. La propia Ley General de Salud Pública de 2011 sigue pendiente de un desarrollo efectivo en sus aspectos básicos y en su modelo de integración en el Sistema Nacional de Salud. La ausencia del Centro Estatal de Salud Pública, que estaba previsto en la ley, con una dirección compartida entre Estado y comunidades autónomas, que defina las estrategias de salud pública e integre las funciones dispersas de información, vigilancia epidemiológica, investigación y evaluación, pues ha dejado a un centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias que, fíjense, fue creado en el año 2004, pues no ha podido cumplir tampoco plenamente sus funciones en la gestión de la información. La Ley 3195 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, pues se ha puesto de manifiesto que es insuficiente. Es decir, desde la Organización Médica Colegial, iniciado por el doctor Serafín Romero y apoyado y continuado por don Tomás Cobo Castro, pues nos mantiene en la solicitud de enfermedad profesional, contagio de COVID. Y por último, la Ley 2/2021 de 29 de marzo, es decir, de este mismo año, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente al tema del COVID, igualmente no son regulaciones suficientes, por lo que es necesario un marco jurídico ex novo, que con la experiencia que estamos viviendo, pues nos permita dar una respuesta global, o bien a través de una ley orgánica, o bien a través de la revisión por vía de urgencia de la actualmente vigente. Y por último, y muy brevemente, apuntaba Julio Sánchez Fierro el tema de transparencia. Yo lo voy a llevar precisamente a lo que es el título de esta intervención que se ha planteado tras la pandemia, la reforma, y es que se han dictado toda una serie de normativas que está afectando y afecta a múltiples derechos y deberes, como es el tema de la transparencia.
Y en este sentido, la normativa que se ha aprobado en la práctica durante la pandemia ha neutralizado el portal de la transparencia. La paralización de los procedimientos administrativos que se contiene en la propia disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 también paraba los procesos de transparencia y acceso a la información. La modificación de este decreto inicial por otro Real Decreto posterior, que fue el 465, dejó en manos de la Administración la rendición de cuentas, incluyendo los temas sanitarios, con lo que ha quedado vaciado el derecho de acceso a la información pública y seguimos en muchos aspectos sin saber lo que ha pasado o sigue pasando. Es cierto que conocemos a nivel general los acuerdos alcanzados por el Consejo Interterritorial, pero desde entonces no se han hecho públicas las actas de estos encuentros. Para que un acta de un pleno del Consejo Interterritorial sea aprobado, tiene que ser en un pleno ordinario. Y sin embargo, desde el principio de la pandemia, todos han sido plenos extraordinarios. Y cuando uno solicita acceder a un acta de este tipo, pues nos encontramos con que no se puede acceder. Por lo tanto, insisto, desde un punto de vista legislativo, en un tema fundamental creo que es, primero, la necesidad de una ley orgánica de salud que compendie las competencias del gobierno y de los autonómicos y que además permita concretar qué decisiones puede adoptar el presidente de una comunidad autónoma sin ratificación judicial y cuáles la exigirían por entrar en conflicto con derechos fundamentales, evitando lo que hemos vivido y estamos viviendo ahora mismo con el tema del pasaporte, de los 17 criterios distintos en salud. Y por último, pues la revisión de toda esta serie de normativas que en base a reales decretos ha dejado en el limbo toda una serie de derechos, como es el más importante en una democracia, que es el de la transparencia. Nada más. Muchísimas gracias, Ricardo de Lorenzo. Sí, el tema, tu último apunte de la transparencia es fundamental, claro. Si no hay transparencia y si encima, además de no haber transparencia, hay información equívoca, controvertida, ahora sí, ahora es blanco, luego es negro, luego es marrón, luego pues nos podemos volver locos. Muy bien, pues entonces vamos ahora a la palabra al presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el doctor Tomás Cobo. Por favor. Hola, muy buenas tardes. ¿Se me oye bien o qué? Muy bien. Oye, Ignacio, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la conversación tan agradable que tuve con vosotros el otro día allí en el Consejo y muchas gracias a la Fundación en su generalidad. Oye, esto de la transparencia no nos vamos a echar la culpa solo a los españoles, porque claro, podríamos hablar con la Comisión Europea sobre la transparencia en la compra de las vacunas, que no tenemos ni idea, pero no dicho por mí, dicho por nuestro reper allí, Francisco Sevilla, en la Escuela de la Profesión Médica en La Magdalena, ¿no? Entonces, en cualquier caso, yo esto de las políticas sanitarias, si seguimos hablando en términos retóricos, no sirve absolutamente para nada. Es decir, hay un documento ya extraordinario que lo mencionaba Ricardo y lo mencionaba alguno de los otros ponentes, que es el de la Comisión para la Cohesión y Reconstrucción de España en su generalidad, que ha sido ahí se recogen una serie de ideas, además aprobadas en un entorno pues, realmente potente y solemne, ¿no? Que es el Parlamento de la Nación. Aquí no existe una crisis de ideas, existe una crisis de implementación de las ideas. Una crisis que, por cierto, arrastramos desde hace muchísimos años. Antes, decía Juan, desde 2007. Yo creo que desde antes. La penetración de la política en las unidades asistenciales, en el puro ejercicio profesional, en la pura práctica profesional, viene de mucho antes. Y eso ha llevado a esta progresiva deriva un poco de ese modelo que tenemos. Esta es la diferencia también entre lo que es el modelo y el sistema, ¿no? El modelo es universal, público y gratuito, ¿no?
y lo otro es el sistema, que es el que aporta dinero para ser capaces de sostener ese modelo. Y en ese sentido, esta nueva ley, que es la ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, tiene por decir así, tres apartados, ¿no? Uno que reivindica precisamente eso, la universalidad. Oiga, pues ¿qué vamos a decir los médicos? Obviamente que apostamos por la universalidad en la atención a todo el mundo, sin ninguna duda. Y además ya lo pusimos de manifiesto en aquel pacto que firmamos en presencia del presidente de la Nación, de Mariano Rajoy, en el año 2013. Universalidad, fenómeno. Gestión pública, dice en el segundo punto, segundo bloque, así, por hacerlo muy grueso, ¿no? Gestión pública, oiga, pues fenómeno, gestión pública total, pero gestión ágil. Y vuelvo un poco a lo que decía al principio. Esa gestión ágil o se hace, porque ahora mismo es absolutamente ineficiente, esa gestión ágil o se hace depositando confianza en las unidades asistenciales o no conseguiremos absolutamente nada. Y luego habla de las claves de sostenibilidad y marca 2 puntos. La primera habla del capital humano, efectivamente. Sin el capital humano, el modelo y el sistema desaparecerá en su conjunto. Y el capital humano ahora tiene un gran problema. Tiene el problema de la precariedad profesional, no solamente ya en los médicos, sino también en la enfermería. Tiene el problema de los salarios francamente inferiores a lo que son los salarios de nuestros compañeros europeos. Y nos enfrentamos a nuevas generaciones de médicos que conocen idiomas y que ya no circularán solamente en España, sino que se irán al extranjero a desarrollar su profesión en mejores condiciones. Y, por cierto, a 1 hora de vuelo. Casi más fácil llegar a Londres ahora que llegar a Badajoz. Y, en tercer lugar, el escaso tiempo que tenemos para la formación médica continuada. 5 días al año en lo estructural. Este es el primer gran bloque dentro de esa sostenibilidad, y el segundo bloque sería el control de los insumos, ¿no? Bueno, parece que esta nueva agencia de evaluación de las prestaciones tecnológicas y sanitarias pues puede ser la solución. En cualquier caso, y termino con esto, de verdad, el material le tenemos, el negro sobre blanco ya está. Lo que deberíamos de llegar, y nosotros quizás como consejos profesionales, miro a Jesús, bueno, miro a todos los que estáis aquí, deberíamos de ejercer como catalizadores para este pacto de Estado en el que se aplique el más absoluto y rotundo sentido común para que efectivamente el modelo y el sistema funcione. Y es indudable, y el que no es que no ha trabajado y no conoce, es indudable la colaboración entre la sanidad pública y la sanidad privada. Y es indudable también la contribución, sin ninguna duda, que ofrece la sanidad privada para sostener ese modelo que pueda ser universal, ¿no? Y todo lo demás no deja de ser retórica y sobrecarga ideológica, por un lado o por otro. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomás. La verdad es que yo diría que el tema de cambiar la gestión pública por una gestión ágil, como tú dices, la resolución del problema que tenemos con el capital humano y con la escasez que ya se va produciendo de profesionales, y el tema que planteabas de control de los insumos son fundamentales y son aspectos que se pueden ir resolviendo ya sin tener que esperar a más dilaciones. Pero bueno, veremos en qué queda todo esto. Yo me temo que no va a ayudar a implementar esas ideas que tú acabas de aportar. Veremos qué va a pasar. Muy bien, pues vamos a dar ahora la palabra a don Jesús Aguilar Santamaría, presidente del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, y que también tiene sus ideas para aportar aquí, y muy interesantes todas y muchas de ellas también innovadoras, aunque innovadoras casi más por la innovación en su implementación que innovadoras porque no se esté machacando desde hace ya mucho tiempo sobre la necesidad de tomar esas acciones. Jesús, tienes la palabra. Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación al Consejo General de Farmacéuticos a esta sesión del ciclo de Bamberg sobre la relevancia de las políticas sanitarias, ¿no? Yo creo que es una mesa que me parece que es muy acertada, con la visión de la sociedad civil, en la que vamos a aportar, bueno, pues nuestro punto de vista, como decía Ignacio, sobre la necesidad de coordinación de la asistencia sanitaria, las competencias, el acceso a la innovación y las necesidades y equidades de las políticas sanitarias de nuestro país.
Por mi parte, en esta intervención de inicio voy a resumiros cómo nosotros vemos la situación actual en el contexto de pandemia que nos ocupa y que nos preocupa desde hace ya la friolera de 20 meses, ¿no? En primer lugar, tengo que decir que en este tiempo, más que nunca, la verdad que me he sentido muy orgulloso de ser sanitario y, en mi caso, de ser farmacéutico y de representar a una de las profesiones sanitarias que, como todas, pues nos hemos dejado la piel en la lucha contra el COVID. Creo que hemos sido un ejemplo de lucha, de entrega, de vocación, de servicio y de compromiso con la sociedad. Y en nuestro caso, en el caso de los farmacéuticos, nuestra labor ha sido esencial pues en los hospitales, en los centros de primaria, en los laboratorios clínicos, en la salud pública, en la investigación, en la industria y en la distribución farmacéutica. Y, cómo no, pues en toda la red de farmacias, ¿no? Hemos intentado ser muy proactivos y hemos estado continuamente pues, ofreciendo esas soluciones para contribuir a minorar las consecuencias de esta pandemia, siendo piedra angular del sistema sanitario en todas las facetas en las que estamos, ¿no? Concretamente, la red de las 22.137 farmacias y de los 54.555 farmacéuticos pues ha sido fundamental, ¿no?, para aumentar esa capacidad al propio sistema sanitario. Creo que la pandemia ha servido para demostrar que el modelo español de farmacias es una conquista social de los ciudadanos, ¿no?, y que es un sistema a proteger y a preservar. Pero a pesar de las terribles circunstancias, incluso en los peores momentos de la ola, pues el 99,8% de la red de farmacias pues ha estado abierta, ¿no? Y solo, como bien sabéis muchos de los que estáis aquí, pues en el primer mes atendió a 30 millones de personas y asistió en su domicilio a más de 850.000. Nuestro objetivo ha sido ser útiles para la sociedad y poner todas nuestras capacidades al servicio de las autoridades sanitarias. Pero tengo que decir también que nos hemos sentido infrautilizados y que creo que habríamos podido hacer más. Como sistema sanitario hemos vuelto a ver que tenemos 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, y que al final los acuerdos que se toman entre todos luego son reinterpretados por todas y cada una de las comunidades autónomas. Nuestro papel sanitario debería haber sido mayor si hubiese habido una voluntad política por parte no solo de las autoridades estatales, sino también de las autoridades autonómicas. Ha habido comunidades más sensibles al papel que podíamos jugar los farmacéuticos y ahí están pues, los magníficos resultados de algunas de ellas, ¿no? Pero tenemos la realidad, tenemos esa realidad que tenemos, como os decía, con las 17 comunidades autónomas, y si bien en algunas se ha aprovechado más nuestra capacidad con pues la realización de los test o la dispensación colaborativa entre la farmacia hospitalaria y la farmacia comunitaria, pues en otras el papel de las farmacias, de los farmacéuticos, ha sido mucho menor. Creo que esto nos tiene que hacer reflexionar y que nos tiene que ayudar a proyectar cómo queremos, mejor dicho, que sea la sanidad del futuro, ¿no? Sabemos que tanto el plan de recuperación como el programa de estabilidad 21-24 enviado por el Gobierno a la Comisión Europea contemplan medidas en materia de sanidad y de salud pública. Entendemos que son dos documentos que van a marcar el curso de la política sanitaria y farmacéutica a corto y a medio plazo. Creemos que es el momento, que es la oportunidad de proteger y de potenciar la farmacia, que en esta crisis ha demostrado que es esencial para los ciudadanos, ¿no? Necesitamos un consenso y un diálogo para determinar las medidas de mejora de la eficiencia del gasto público en medicamentos sin mermar la prestación farmacéutica y la sostenibilidad de la farmacia. Y por eso pues estamos proponiendo reformas que aprovechen ese potencial asistencial de la farmacia, en las que el ahorro derive de la mejora del uso de los medicamentos y de la, que para nosotros es fundamental, de la coordinación con los profesionales. Yo termino ya para dejar tiempo al debate, que creo que puede ser lo importante, y agradezco y felicito nuevamente pues, a Ignacio, a Bamber, por esta excelente iniciativa. Muchísimas gracias, Jesús. Tomamos nota de todas tus reflexiones y vamos ahora a dar la palabra a Enrique de Porres. Enrique, que no te pude saludar al principio. Querido Enrique, ya sabes que te apreciamos mucho en la Fundación y valoramos mucho tus intervenciones en materia desde la óptica específica de Asisa, que es una entidad muy interesante. Enrique, tienes que habilitar el micrófono dándole
Ahí Ya. está, no te oímos. Ya está. Tienes la palabra, Enrique. Ya creo que me oís, ¿no? Ujú. Bueno, en primer lugar, agradeceros la oportunidad de estar escuchando a quienes saben más que yo, porque eso siempre es interesante. De todas formas, tengo siempre la impresión en este tipo de debates que, como ha dicho alguno de los participantes ya, estamos cansados de argumentos retóricos y tenemos poca, por lo menos la sensación de que avanzamos poco en el diseño de políticas de futuro para mejorar el Sistema Nacional de Salud. Personalmente, no creo demasiado por la situación política en los temas de los pactos sanitarios, como ha expresado mi presidente. Me temo que no está el horno para bollos en ese sentido. No sé si experiencias como en algún momento han iniciado otros sistemas de salud para tratar de avanzar en sus reformas, como hizo el Sistema Nacional Inglés en su día, de tratar de poner encima de la mesa una especie de libro blanco abierto a la participación de los agentes presentes en el sistema, de los expertos, pudiera de alguna manera plasmar ideas que ayudaran a superar la situación en la que nos encontramos, que no es precisamente boyante. Porque con la pandemia hemos asistido a la aparición de los problemas que estaban debajo de la estructura organizativa de nuestro sistema sanitario. Hemos visto falta de coordinación, ya se ha comentado, entre el gobierno y las comunidades autónomas, falta de recursos normativos para afrontar una situación de crisis, falta de medios humanos para atender la emergencia, obsolescencia en los recursos técnicos del sistema, que lleva muchos años con un déficit presupuestario importante que ha impedido la renovación de la tecnología. Hemos visto también que la industria sanitaria nacional no era capaz de dar respuesta a las necesidades urgentes derivadas de la pandemia. Y todo esto dentro de un espectro de problemas generales que afectan a casi todos los sistemas sanitarios desarrollados, que tienen que ver con los cambios en la morbilidad que se han producido como consecuencia de los avances de la propia medicina, que está consiguiendo que hasta las enfermedades muy graves y mortales de necesidad en tiempos atrás estén dando lugar a situaciones de cronicidad que se pueden manejar en tiempo, el impacto de la innovación tecnológica que está avanzando de una manera acelerada hacia mejorar nuestra capacidad diagnóstica, a poder hacer una medicina de mayor precisión y más personalizada, pero que va a impactar en costes con seguridad, el aumento de la edad media de vida de la gente. Todos estos problemas estaban ahí antes de la pandemia, siguen estando después de la pandemia, y hacerles frente necesitaría un mínimo de consenso de todos los agentes que de alguna manera tienen conocimiento y experiencia sobre los retos que tenemos que afrontar. Yo, desde la visión muy particular que ya de alguna manera ha expresado Juana Barca al principio, de quienes nos movemos en el sector tan denostado que hace unos días oía yo en otra mesa redonda a una responsable, a una directora general del Ministerio de Sanidad, decir, estaba Juan presente, decir que el Ministerio se ocupa de toda la sanidad, pero fundamentalmente de la pública, porque la privada ya se dedica a ganar dinero. Y con una visión tan poco razonable de lo que tratamos de hacer también desde el sector privado para responder a las necesidades sanitarias de la población, pues resulta muy crudo
el participar en debates de este tipo sabiendo que se nos va a hacer poco o ningún caso, porque la evidencia durante la pandemia, que ha puesto también Juan de manifiesto, es que el 20% de la población la hemos atendido directamente en el sector privado. Incluso en el sector privado hemos atendido a gente derivada por la incapacidad de respuesta de algunos centros o recursos sanitarios públicos. Desde el seguro privado hemos atendido a la población sin tener legalmente la obligación de atenderla, porque las situaciones de pandemia no están cubiertas por los contratos de seguro, y lo hemos hecho precisamente por la responsabilidad desde el sector privado de compartir el esfuerzo con el sector público, porque entendíamos que era una emergencia nacional. Pero no existe ni dentro del ministerio ni a ningún nivel organismos donde verdaderamente podamos debatir o participar de alguna manera para dar opiniones que sirvan para algo y en el desarrollo de políticas sanitarias de reforma del sistema. Yo conozco muy bien el sistema público. He sido durante años secretario general del sindicato médico más importante de nuestro país. He vivido los problemas de estatutos laborales que no permiten la flexibilidad de las plantillas necesarias para el funcionamiento de los centros sanitarios. He vivido las dificultades de los gerentes en los hospitales para manejarse con la ley de contratos de la administración pública, que impide la capacidad de gestión diaria que necesita el funcionamiento de una empresa tan viva como es un hospital. Si estas cosas no se reforman, si no se aborda en algún momento la reforma de esos corsés que hacen muy difícil la gestión directa, y no se introducen en el sistema público mecanismos de flexibilidad más parecidos a los que usamos en el sector privado, el sistema no cambiará. El sistema tiene unas inercias que son nocivas para la transformación que necesitamos. Necesitamos un sistema mucho más flexible, mucho más apoyado en la responsabilidad del ciudadano, porque el ciudadano tiene que aprender a proteger su salud de otra manera de cara a la variación de la morbilidad que se está produciendo. Y para eso hay que darle, de alguna manera, unas capacidades de libertad, de movimiento dentro del sistema que las organizaciones de gestión directa en manos del sector público no conceden. Entonces, no sé, probablemente me extiendo demasiado en consideraciones que entre los que estamos aquí son conocidas, las hemos debatido muchas veces, pero se quedan en eso, en consideraciones que luego no se recogen por quienes tienen de alguna manera la potestad de poner en marcha iniciativas de reforma en las que podamos de alguna manera participar los que no tenemos el poder político. Muy bien, Enrique. La verdad es que muy extenso y muy completa tu reflexión, tus consideraciones. Yo diría que, claro, yo creo que en la situación actual, y más que lo que acabas de decir tú ahora, pero que antes también se ha comentado, veo muy difícil que podamos avanzar en ningún tipo de pacto de Estado ni en ningún abordaje consensuado de reforma de la sanidad. Elvira Velasco también hablaba de las conclusiones del dictamen de la Comisión en el Congreso de los Diputados para la reconstrucción de la sanidad y tal, que se aprobó y que no se ha desarrollado tampoco, ¿no? Tenemos un montón de leyes, desde la Ley de Cohesión y Calidad, que no se han desarrollado convenientemente. Ahí tenemos la Ley de Salud Pública también, ¿no? Es decir, la situación es muy compleja, muy complicada y, desde luego, ese acoso a la sanidad privada como que solamente busca el dinero, no, la sanidad privada busca dar un servicio de excelencia y necesita para eso dinero, ¿no? Y para poder invertir también necesita dinero de inversores a los cuales hay que retribuir. Exactamente igual que el dinero que necesita la pública. Lo que pasa es que la pública saca el dinero de los impuestos, ¿no? Bueno, en definitiva, yo creo que nosotros podemos hacer cosas.
podemos hacer cosas en nuestro entorno, porque como no vamos a poder conseguirlo todo, ni vamos a poder conseguir un pacto, vamos a ir haciendo aquellas cosas que nos dejen, aquellas cosas en que podamos, aquellas cosas en que cada uno desde el estatus profesional y social y económico en que se encuentra pueda ir actuando, ¿no? Por ejemplo, pues en temas de enseñanza continuada que hablábamos antes, de enseñanza universitaria, en el tema del acceso al MIR, en las mejoras que se puedan ir haciendo también en los desarrollos de algunas de las leyes para tener mayor seguridad. Bueno, esto sois vosotros mismos. Mejoras también dentro de la sanidad privada. Hemos hablado de los problemas que los nombraba Tomás Cobo, de los problemas que existen ahora en cuanto al capital humano, la precariedad, los salarios tan bajos, problemas de la formación continuada, pero hay un problema adicional y es que va a haber cada vez mayor escasez de profesionales sanitarios, tanto de médicos como de enfermeras. Ya yo oigo quejas por todos los sitios de que faltan médicos. Bueno, pues ¿cómo vamos a afrontar todo eso? ¿Cómo se puede desde cada uno, desde sus posibilidades, desde su marco de poder, puede afrontar ir resolviendo este tipo de cosas, ¿no? Y, por supuesto, claro, evidentemente, no dejar nunca de presionar a aquellos que tienen la capacidad de decir qué se hace y de poner y de decir quién lo hace, que decíamos al principio, pues puedan ir forzándose a tomar las decisiones en el camino correcto, tanto a nivel de las comunidades autónomas como a nivel de la Administración Central del Estado. Entonces, vamos ahora a dar una segunda ronda, si os parece, a la vista de lo que cada uno de vosotros ha comentado, ¿cuál es vuestra idea de cuál es la conclusión final que sacáis y cuál es qué es lo que proponéis que habría que hacer de manera más o menos inmediata y factible? Vamos, porque los cantos al sol ya está muy bien, sirven para aclarar las ideas, sirven para denunciar la situación, pero vamos a ver si podemos dar un paso más hacia adelante y proponer algún tipo de solución. Vamos a empezar como al principio por Juan Abarca. Juan, tienes la palabra. Bueno, antes vamos a felicitarte, Ignacio, porque es verdad que has conseguido juntar un panel de gente que expone, que todos más o menos, bueno, yo creo que todos nos sabíamos los problemas que íbamos a denunciar los otros, ¿no? Pero bueno, creo que para la gente que no sea del sector, si hay alguien que no lo haya visto, que no sea del sector, pues está muy bien porque ve la problemática desde diferentes enfoques. Yo coincido con todos mis compañeros en todo lo que han dicho, ¿no? Y solamente, y sobre todo coincido con lo que dice, con lo que acabo diciendo Enrique sobre el tema de todos los que estamos aquí llevamos años hablando de lo mismo, sabemos lo que hay, formamos parte del sector y yo creo que hay que alzar la voz. Aquí está, como dices tú, representada la sociedad civil, ¿no? Yo creo que debemos realmente, todo lo que estás planteando del MIR, del psicólogo, no vale para nada. Porque aquí lo único que importa es que el paciente no tiene capacidad de acceso a los servicios básicos. Eso es lo que pasa. Ya está. O sea, la lista de espera para entrar a la atención primaria son desconocidas. Y una vez que pasa la atención primaria, para llegar a lo que te operen, estamos hablando de meses. Y eso es lo único importante. Yo creo, sigo insistiendo, la sanidad privada, no, hasta la sanidad privada está creciendo, la sanidad privada, entre nosotros nos vamos peleando, pero la sanidad privada le está yendo bien. El problema es que tenemos un sistema sanitario público que está muy enfermo. Y si no somos nosotros capaces de trasladar eso, quitándonos, esta mañana todavía en una reunión con un consejero, todavía decía, tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios. Pero perdóname, que no es verdad. O sea, que vamos a ponerlo en la situación, tienes uno de los mejores sistemas sanitarios cuando eres capaz de acceder al sistema. Pero es que la mayoría de la gente no tiene capacidad de acceder. El otro día están saliendo operadoras sacando seguros familiares a 20 euros solamente para consultas.
Y eso es porque se está buscando, la gente se busca la vida como puede para acceder a los servicios básicos. Y eso es un síntoma evidente de que el sistema sanitario público está destrozado. Y vivimos en un momento en el cual además está entrando la tecnología. Se necesita coordinación sanitaria, se necesita no gestión privada, se necesita gestión empresarial, porque esto no tiene nada que ver con la gestión de hace 30 años. Se necesita otro sistema de pagar a los profesionales. ¿Qué es lo que mejor funciona en este país del sistema público? Tomás, los trasplantes. ¿Por qué? Porque se pagan por acto. Es así. Entonces, o cambiamos radicalmente nuestro modelo de gestión y trasladamos realmente la problemática que tiene el sector sanitario y la problemática que no tiene el sector sanitario, que tiene la sociedad de este país a corto plazo, porque hace 20 años podía ser a largo plazo, pero ya están aquí los ancianos, las enfermedades crónicas, a corto plazo, o todo lo demás que hagamos no valdrá para nada. Entonces yo creo que lo que mejor podemos hacer es ser totalmente sinceros con la situación, y eso no es criticar a la sanidad pública, no es criticarla. Al revés, es intentar levantarla, intentar mejorarla e intentar, porque además es que como se caiga el sistema sanitario público, todos los que estamos aquí nos caemos detrás. Y eso es así, porque nosotros dejaremos de hacer lo que estamos haciendo, pues tendremos que ser el sistema de acceso a precios muy baratos, los médicos no cobrarán más, las farmacias, pues te puedes imaginar, no habrá ningún tipo de coordinación. Entonces yo creo que lo que toca ahora, estoy hablando de los efectos de más allá del día a día, pero lo que toca ahora es dar la voz de alarma y avisar de que hay que hacer, de que el político no puede estar a espaldas de lo que pasa en la realidad como si no fuera con él. Muchas gracias, Juan. ¿Qué piensas tú de todo esto, Julio? Bueno, pues yo, en primer lugar, creo que las vías de solución pasan, en primer lugar, porque se conozcan los resultados de la gestión. Sin transparencia sobre los resultados de la gestión, no vamos bien. En segundo lugar, hay que dar cuenta a los ciudadanos de los resultados de la gestión, para que los ciudadanos valoren quién lo está haciendo bien, quién lo está haciendo mal. En cuarto lugar, tiene que haber una cultura colaborativa. No solamente entre el sector público y el sector privado, sino dentro del sector público. Dentro del sector público nos encontramos con situaciones de descoordinación manifiesta, como se han visto durante la pandemia. Y luego, hace falta criterios homogéneos en cuanto a garantizar el acceso a la equidad en las prestaciones sanitarias. No puede ser que cada comunidad autónoma sea un mundo y que la ley de cohesión y calidad haya que volver a ponerla encima de la mesa porque se desconozca sistemáticamente. Y finalmente, hace falta financiación. Hace falta financiación, pero no simplemente para poner más dinero, sino que, visto los resultados, medido los resultados, dando cuenta a los ciudadanos cuáles son esos resultados y cómo ha ido bien y dónde ha ido bien y dónde ha ido mal, con una cultura colaborativa, público-privada y intrapública, y evidentemente garantizando la equidad de los ciudadanos en el acceso a las prestaciones sanitarias, vengan de donde vengan, y finalmente con la financiación adecuada en razón a esos resultados en salud. Quienes los tengan tendrán que tener consecuencias positivas. Quienes no estén en los módulos o en los niveles que se establezcan, pues evidentemente tendrán que tener un trato diferente. Evidentemente. Eso es consecuencia de una reflexión de sentido común. Así tiene que acabar. No tienen otra alternativa. Ahora, Ricardo, ¿qué piensas de esto desde tu óptica jurídica? Bueno, evidentemente, yo insisto en esa famosa ley necesaria de crisis sanitarias, pero porque debemos ser conscientes de la situación en la que nos encontramos, y es que los jueces, los magistrados no están para gobernar, y en estos momentos todas las comunidades están tomando decisiones que tienen que pasar por el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad. Hoy, Baleares anunciaba
la implementación del pasaporte COVID para los profesionales sanitarios, es decir, desde el punto de vista de acceso. Estoy con lo que se ha planteado de los cantos al sol. El doctor Cobo ha tocado la ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. Quien vea el anteproyecto de ley, primero, de equidad, como apuntaba mi compañero Julio Sánchez Fierro, no dice nada. Segunda cuestión, resulta que se va uno al comité consultivo, y en el comité consultivo no está la organización médica colegial, señores. Es decir, que es un planteamiento absolutamente de despropósito. Y, por supuesto, tema de transparencia. La transparencia sigue con subterfugios legales que sorprenden hasta a los estudiantes de Derecho. Cuando se están pidiendo las actas de los consejos interterritoriales, se dicen que las actas están en elaboración. ¿Por qué se dice que están en elaboración? Porque hay un artículo que es el 18.1a de la Ley 19/2013 que dice que si están en elaboración no existe una inadmisión. Y eso es una trampa, porque las actas están elaboradas, están terminadas, pero que no se dan a conocer porque todas las sesiones resulta que son extraordinarias y no se ha producido una sesión ordinaria. Es de una trascendencia fundamental que se pueda primero reformar o la ley vigente de salud pública, o la creación de una ley orgánica que la vamos a necesitar, porque en estos momentos ya se está poniendo de manifiesto ante las nuevas situaciones que se están produciendo. Y, por supuesto, cuando hablamos de la ley, como ha apuntado Cobo, pues sorprende que no esté la organización médica colegial, asombra negativamente la declaración del carácter preferente de la gestión pública directa, es decir, que precisamente produciéndose nuevas normas en estos momentos, vamos en un camino no de desarrollo, sino sinceramente de vuelta atrás. Muy bien, Ricardo. Me acaba de mandar un mensaje Tomás Cobo que dándonos las gracias y diciendo que muy desafortunadamente se tiene que desconectar, que espero que tengamos más tiempo para continuar debatiendo y construyendo sobre todo lo último. No puedo estar más de acuerdo con Juan Abarca. Mejora de la gestión y medida de la eficiencia y confianza en los jefes de servicio. Es la clave, que seamos todos críticos. Abrazos para todos. Bueno, ahora comentaremos un poquito más, pero vamos a seguir con nuestro turno de cuestiones para ver qué nos dice Jesús Aguilar sobre el tema este que estamos debatiendo, las conclusiones. ¿Qué piensas que podría ser la conclusión de lo que estamos tratando? Mirad, yo llevo 12 años metido en la política farmacéutica, ¿no? 6 de vicepresidente y 6 de presidente aquí en Madrid. Y desde hace 12 años llevo escuchando lo mismo. Realmente es un poco descalofronador esta situación, ¿no? Nosotros en la farmacia trabajamos en un 80% para el sistema público y un 20% para el sistema privado. Esto es nuestro trabajo más o menos en la farmacia, ¿no? Y nosotros vemos que de manera permanente y constante, con unos gobiernos y con otros gobiernos, la situación es la misma. Entendemos, y yo creo, que los pantanos no los pueden inaugurar los que están, sino que lo tienen que inaugurar los siguientes de los siguientes de los siguientes. Yo en estos 6 años de presidente he conocido 7 ministros.
creo que es muy difícil a nivel estatal, que es lo que me ha tocado, poder construir ninguna sanidad ni ningún futuro con estos cambios de manera permanente y constante, ¿vale? Pero esto cuando hablamos a nivel central, pero si lo llevamos a los niveles autonómicos, idem de idem, ¿eh? Y en los niveles autonómicos también gobiernan distintos partidos políticos. O sea, es decir, aquí hay un problema de fondo, hay un problema de corto plazo, hay un problema de 17, yo no puedo estar más de acuerdo con Julio, hay un problema de 17 comunidades autónomas. Aquí parece que cada vez que nos reunimos en las a nivel de los consejos interterritoriales estamos buscando la manera de hacer las cosas de manera distinta y esto es lo que nosotros como sector entendemos que no puede ser, ¿no? Pero también tenemos que hacernos todos una reflexión, ¿no? Y yo creo que también tenemos que hacernos una reflexión desde el punto de vista interno, ¿no? Desde el punto de vista de cómo estamos actuando cada uno de nosotros, ¿no? Y nosotros, yo creo por lo menos que aquí lo que es fundamental es sumar, ¿no? Es sumar. Y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para poder sumar. Creo que en estos momentos hablamos todos de manera individual, pero no de manera colectiva, y a lo mejor ha llegado el momento de hablar de manera colectiva, ¿no? No la farmacia, la medicina, la enfermería, la mutua, la parte privada, la no sé qué. Yo creo que ha llegado el momento de decir, bueno, ¿cuál es la propuesta que desde fuera hacemos como sociedad civil, ¿no? A todas y cada una de las comunidades autónomas, a las gobernadas por un partido político y a las gobernadas por otro partido político. Porque, curiosamente, hay cosas, yo en el tiempo que estuve en la parte política, me encontré que en una comunidad como la que estaba yo, gobernada por el Partido Popular, yo fui portavoz de Sanidad del Partido Popular, éramos la comunidad o una de las comunidades que menos cooperación, que menos acuerdos había con la sanidad privada, cuando en la parte de las comunidades gobernadas por el Partido Socialista había mayores porcentajes de colaboración con la sanidad privada, ¿no? Quiero deciros que en el fondo de todo esto lo que tiene que haber es más coherencia y mucha más visión de futuro, mucho más visión a largo plazo y que alguien quiera de verdad empezar a trabajar en ese largo plazo. Si no seguiremos así, yo llevo 12 años, vosotros a lo mejor lleváis más y llevaremos los próximos 24 años hablando de lo mismo, ¿eh? Sí. Vamos a seguir con el tema. Nos quedamos con tus 3 observaciones más fundamentales, que son el tema de que llevamos 15 años, 20 años hablando de lo mismo, probablemente desde el informe de abril. Segundo, que ha llegado el momento de hablar de manera colectiva, que habría que buscar de qué manera podemos hacer llegar ese mensaje y a quién habría que mandar ese mensaje. Y nada, tu reflexión también sobre la colaboración público-privada. Yo creo que más que de partidos es de talantes, porque hemos visto que hay políticas muy divergentes entre partidos políticos en función del presidente de turno y en función de la comunidad de turno. Bueno, vamos a dar ahora la palabra a Enrique de Porres. Enrique, a la vista de todo lo que se ha comentado, ¿qué te parece a ti todo esto? ¿Qué deberíamos hacer? Pues un poco hilando con lo que acaba de decir Jesús. Yo iría en esa misma línea de pensamiento, porque tenemos algunos problemas como consecuencia de la situación política y como consecuencia de las inercias, las malas inercias corporativistas del propio sistema. En las leyes, que es una de las demandas que se ha hecho desde Ricardo, las leyes, que yo sepa, se gestionan y se desarrollan en el Parlamento, por el Poder Legislativo. Y el Parlamento está para pocos consensos en la etapa que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, las leyes salen por unos en contra de otros y con la inercia de los unos a llevar a los tribunales las leyes que hacen los otros. Desde mi punto de vista, por ahí la dinámica buena no es. Desde el punto de vista de lo que comentaba yo sobre algunos de los problemas estructurales
del sistema de gestión directa es que el sistema público es un monstruo con cientos de miles de personas trabajando en su interior, que muchas veces lo hacen al grito de virgencita que me quede como estoy. Y tienen una inercia apoyándose cuando lo necesitan en los sindicatos, tanto de la función pública como los sindicatos de clase, para tratar de que no se haga ninguna modernización del sistema que vaya en línea con premiar al que lo hace mejor, trabajar para mejorar la eficiencia del sistema y para poder, de alguna manera, valorar aquellas unidades. Se ha dicho antes que una de las pocas cosas que ha funcionado siempre bien en el sistema es el modelo de trasplante. El modelo de trasplante es, entre otras cosas, porque ponía encima de la mesa una financiación específica de la que se beneficiaban los profesionales que hacían el esfuerzo por actualizarse y por estar al día para poder hacer trasplantes. Pues para que eso sea algo común en el conjunto del sistema, hay que hacer reformas desde el punto de vista de la estructura de gobierno actual del sistema. Y los que están dentro no se dejan. Lo han demostrado ya muchas veces. Hace 30 años que se aprobó el primer intento de poner encima de la mesa una especie de libro blanco que fue el informe Abril, que lo promocionó, y siento que no esté, Julián García Vargas, apoyándose en otro partido para que no pareciera que salía desde el propio ministerio, que era un intento de introducir flexibilidad dentro del modelo organizativo del sector público. Y ahí está parado desde hace más de 30 años, donde ya se decía que un modelo es público por la financiación, por la equidad, por la capacidad de hacer accesible a la población, al conjunto de la población, al sistema, y no por la patrimonialización de la gestión por el propio sector público. Ya se decía en el informe Abril. Entonces, llevamos 30 años diciéndonos lo mismo unos a otros. Yo creo que mientras no vayamos en línea con lo que decía Jesús, de una parte, empoderar al paciente, porque aquí al final el que está sufriendo las consecuencias del mal funcionamiento es el paciente. Y el sistema tendrá que terminar transformándose de alguna forma para dar al paciente lo que el paciente necesita, al ciudadano lo que el ciudadano necesita. Entonces, seguramente empoderando al paciente, a las asociaciones de pacientes, a quienes defiendan otra manera de acceder al sistema sanitario y poniendo encima de la mesa opiniones independientes, que las hay, nacionales e internacionales, para que se les caiga, con perdón, la cara de vergüenza a quienes mantienen un sistema que, como ha dicho Juan, tiene unas listas de espera que son inaceptables de todo punto de vista. ¿Cómo vamos a hablar de equidad cuando se tardan meses en poder acceder a un especialista para una intervención quirúrgica? Entonces, mientras no seamos capaces desde las instituciones y los agentes que estamos en el sistema de que desde fuera del sistema se ponga ante la opinión pública la evidencia de que el sistema no es eficiente, de que hay inercias que impiden su transformación. Y hasta que no seamos capaces de que personas verdaderamente, personas o instituciones independientes, sin nada que ganar en el sistema, sino en el conjunto de la mejora de un servicio público, pongan encima de la mesa criterios que obliguen a los políticos a hacer lo que no están queriendo hacer, pero hasta que no seamos capaces de, entre todos, movilizar alguna iniciativa en esa dirección, me parece que vamos a conseguir poco. Yo, Enrique, muy bien. Yo estoy de acuerdo también de que, partiendo de lo que decía al principio Juan, ¿no? Tenemos que utilizar plataformas
para denunciar la situación, para que se nos oiga en la propuesta de soluciones. Hoy en día hay muchas soluciones que se han ido proponiendo, muy interesantes. Concretamente, desde la Fundación Bamberg habéis participado vosotros en la mayoría de ellas, en los libros que hemos publicado, desde el modelo de futuro de gestión de la salud, que presentamos con motivo del 25 aniversario de la Ley General de Sanidad, a todos los demás libros que han ido saliendo últimamente, el de la renovación de nuestro sistema sanitario, bueno, todos los, el impacto de la nueva medicina en el sistema sanitario, etcétera. En la primera sesión, de todas formas, decía Juan Luis Stigman que él, a corto plazo, lo que proponía era construir una sanidad coordinada en el ámbito de la microbiología. Decía que habría que ser una sociedad que nos defienda de nuevos ataques biológicos, víricos, potenciar enfermedades infecciosas, crear hospitales especializados de acceso a los mecanismos de protección, porque hablaba más de cómo proteger a la expansión de estas epidemias y cómo hacer frente a todo esto, protegiendo sobre todo a la población de alto riesgo, ¿no? Yo creo que hay un tema que se habría que resolver, que es quiénes son los que nos tienen que oír, porque los políticos no nos oyen, o nos oyen muy parcialmente. Entonces, igual los que nos tienen que oír son los ciudadanos. Igual esa plataforma tiene que ser una plataforma de comunicación, de que de alguna manera nos hagamos, en los medios de comunicación, salga realmente aquellos mensajes de advertencia, del peligro que se puede ocurrir, de mensajes de soluciones, y trabajar en el mundo de la comunicación probablemente sería lo más acertado. Desde la sociedad civil, tener altavoces en nuestros medios de comunicación que pueden ser afines a los requerimientos de la propia sociedad civil y no de los políticos, ¿no? Bueno, esta es una de las ideas, de las posibilidades. Entonces, nos quedan todavía unos minutos para poder terminar. Tenemos como 10 minutos hasta terminar. Entonces, me gustaría hacer una última ronda o si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta a alguno o alguna consideración a alguno de los otros ponentes, unos con otros. ¿Alguno quiere...? A mí me gustaría decir una cosa, lo he escrito ahí, un poco a colación de lo que decías tú y sobre todo recogiendo las palabras de Jesús Aguilar. Vamos, nosotros desde la Fundación IDIS llevamos desde el año 2010, vamos, en más bolos que hemos hecho por las comunidades autónomas, como digo yo, haciendo propuestas y todo cayó en saco roto. La verdad es que el IDIS es una institución que aglutina de alguna manera, no representa, no es una patronal, pero aglutina a todo el sector. Industria, profesionales, hospitales, aseguradoras. Y por eso, al final, lo que hicimos fue sacar un manifiesto que venía a decir, miren ustedes, soluciones las tienen todas porque llevamos hablando 30 años. Aquí lo que la sociedad civil quiere, y a ese manifiesto se han adherido más de 127 organizaciones empresariales, entre ellos la vuestra, por cierto. Aquí lo que la gente quiere es un sistema equitativo, colaborativo, integrador, que sea digital, y háganlo ustedes como quieran. Y, por supuesto, el IDIS se gasta más de la mitad del presupuesto en acuerdos con los medios de comunicación, porque con los políticos no valen, hablar con los políticos no sirve para nada. La única manera es trasladarle a la sociedad lo que está ocurriendo, porque es lo único que de alguna manera les puede llegar a mover. Y yo sigo insistiendo en que creo que hay que ir por esa línea y que se puede hacer. Me parece muy importante que en el nuevo anteproyecto de ley se reconozca por primera vez que los pacientes tienen que formar parte del Consejo Consultivo del Comité Territorial. Por supuesto que hay que empoderar a las asociaciones de pacientes. El IDIS es una plataforma que lleva peleando de una manera, más como yo digo, el IDIS es la institución más transversal que existe y realmente pelea porque el sistema vaya mejor. Porque como están todos los agentes, sería absolutamente imposible que defendieran los intereses de uno, porque entonces los otros se darían de baja y está todo el mundo presente. Entonces, el IDIS está ahí para esto
lo hemos creado entre todos los que estamos aquí para esto y por supuesto que encantados de poder contribuir a que haya otros altavoces. Pero la solución es, al final, les hemos planteado durante muchos años. Miren, lo que hay que decirles el sistema que queremos. Háganlo ustedes como quieran. Como quieran. Ya, yo sinceramente reconozco que desde el IDIS habéis realizado una labor extraordinaria y no una labor como patronal de las empresas privadas, sino... Es que no somos patronales. Por eso digo que para patronales ya las hay, ¿no? Pero vosotros sois, el IDIS es un foro de reflexión y además con un montón de trabajos, bueno, algo encomiable, ¿no? Lo que pasa es que desde el punto de vista de la percepción del ciudadano es que el IDIS es el sector privado, la sanidad privada. Y eso ya te crucifica antes de empezar a hablar y te mediatiza, ¿no? Entonces, y por otro lado, la sociedad civil es más que las empresas sanitarias. La sociedad civil es bastante más amplio porque estamos englobando también instituciones o bien corporaciones como los colegios profesionales o bien otras instituciones que pueden también ser corporativas y, por tanto, no son políticas, pero tampoco son empresariales, ¿no? Yo creo que, como decía Jesús Aguilar, ahí tiene que haber un momento en que sea un manifiesto, una actividad colaborativa entre todos, en el que podamos establecer una plataforma de comunicación dirigida a los ciudadanos, no a los, bueno, evidentemente también a los trabajadores sanitarios, pero son los trabajadores sanitarios y son los ciudadanos los receptores no son ni los políticos ni los gestores. Los gestores porque ya saben de todo esto, ya están hartos de oírlo, y los políticos porque evidentemente van a lo suyo, ¿no? Entonces yo entiendo que destinado a los ciudadanos y a los profesionales sanitarios es donde deberíamos poner el foco para avisar sobre la situación, sobre los peligros, sobre las opciones de mejora, sobre las oportunidades que tenemos y avanzar en esa línea porque son los únicos que luego pueden presionar a los políticos a actuar adecuadamente o a aquellos que tienen capacidad de decidir, ¿no? ¿Os parece? Bueno. Yo sueño, os tengo que reconocer que yo soñaría, y mira que me voy a mojar, en una hoja de ruta de acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Ese día, si esa hoja de ruta fuésemos capaces de tenerla, ese día empezaríamos el camino yo creo que un camino importante para el sistema público de salud. Si tú la ves posible, en el momento actual. Yo posible no. Yo digo que yo sueño. Es lo que decía Guapa. Yo sueño. Me da la impresión de que es un sueño. Claro. I have a dream. O sea. Jesús. Claro, es que de todos los que estamos aquí, el que me vas a permitir la ironía, el único que vive en la Arcadia feliz en el sistema sanitario eres tú y los profesionales a los que representas, que viven en un modelo universal, público, financiado en un 80% en el sector público, pero con una organización privada en la gestión del servicio. Somos los concertados. Sí, claro. Pero quiere decir que eso, para el resto de los que nos movemos en este sector, sería el ideal de los ideales. ¿Me entiendes? Claro. Pero desgraciadamente no estamos en esa situación. Yo estaría encantado de que tuviéramos la capacidad de tratar de alguna manera generar un mínimo de consenso entre los dos partidos, entre comillas, de gobierno que tenemos todavía en el país, que son el PP y el Partido Socialista, pero lo veo muy difícil. Yo creo más en el empoderamiento del ciudadano, en el tratar de
porque lo que ha dicho Ignacio estoy de acuerdo. Desgraciadamente, al IDIS, como a ASPE, como a nosotros mismos, a la patronal del seguro privado, la ven como la actividad privada. Dice, ¿qué va a decir la actividad privada? Que quiere más trozo de la tarta. Y punto. Entonces, nos ven como parte interesada en dar una opinión. Entonces, tenemos que buscar visiones independientes. Y yo creo que desde Europa, donde no se da el modelo de gestión directa monumental que tenemos en España, se nos puede dar alguna ayuda. Y yo creo que hay que buscar fuera opiniones independientes para que se vea que hay posibilidades de dar servicios públicos más eficientes y con más aceptación por parte del ciudadano sin que tengan que ser necesariamente de gestión directa total, como lo que se está propugnando en este país. Entonces, yo personalmente animaría a las instituciones que no se identifican 100% con el sector privado a que os mováis en esas direcciones, en tratar de empoderar en la medida que se pueda a todo aquello que tenga que ver con movimientos de pacientes, de una parte, y de otra parte, a tratar de introducir aquí elementos de reflexión de lo que está pasando en los países de nuestro entorno, que no es exactamente lo mismo que está pasando aquí. ¿Por qué otros países pueden pagar a sus médicos de otra manera? ¿Por qué se pueden organizar los sistemas sanitarios de otra manera? Con más papel de la enfermería y un papel más cualitativo del personal médico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y irlo presentando a la sociedad para que pueda ir comparando. Porque aquí el problema fundamental es que desgraciadamente no se puede comparar. Y cuando se compara con malas artes. Muy bien. Pues ya nos hemos comido el tiempo. Solamente deciros que desde la Fundación estamos organizando, creo que son 4 cumbres en Europa. Son cumbres presenciales que vamos a tratar sobre innovación en varios aspectos, pero también vamos a hablar sobre innovación en la gestión y donde vamos a tener la oportunidad de ver estos aspectos en diferentes países europeos, ¿no? La primera cumbre la vamos a tener en Lisboa, para el sur de Europa. Luego la tendremos en Ámsterdam y algunos otros países europeos que iremos, creo que en la web de Bamberg ya se pueden consultar. Y nada más, Juana Varga, Jesús Aguilar, Ricardo de Lorenzo, Enrique, Julio, queridos amigos, muchísimas gracias y espero que podamos hacer algo y que al final podamos aportar mayor bienestar a nuestros conciudadanos. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.